Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Creo que tenemos como conexión inestable. Esperemos que todos se encuentren bien y que logren ver nuestro programa. Y bueno, el día de hoy fue sorpresivo porque logramos alinear los astros y podernos ver el día de hoy, aunque Viri se encuentre a distancia, pero bueno, con ustedes el Arqui Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Y yo aquí de interlocutora también, Ingrid Millán, a sus órdenes. Y bueno, esperamos que el día de hoy disfruten nuestro episodio, retomando ya nuestros episodios semanales. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Paco? En todos los capítulos anteriores, como ustedes nos han seguido, hemos hablado mucho de los centros integralmente planeados que Fonatur hizo en la primera generación. Hemos hablado mucho de Cancún, mucho de Los Cabos, de Loreto, en fin, varios episodios, pero poco hemos hablado de Ixtapa, de Guatanejo. Ixtapa no tiene también su lugar y su historia y sus anécdotas y varias cosas interesantes, ¿no? Entonces vamos a platicar hoy de Ixtapas y Guatanejo. Ixtapas y Guatanejo es muy diferente a los otros en una primera situación totalmente clara, en que nace bajo la situación de algo que ya existía, que es el pueblo de Zihuatanejo, pueblo de pescadores. Ese pueblo de pescadores, por allá de los años 70, que fue cuando inició todo este relajo de los CIPs, ya tenía visitantes, turistas visitantes principalmente de la zona centro de México, del país, por su ubicación, ¿no? Y también derivado mucho de la situación de Acapulco, porque pues, está en Guerrero, las costas de Guerrero, y Acapulco pues ya tenía su nombre. Acapulco empieza a crecer mucho, y ya platicamos bastante de este aspecto en el episodio del tianguis turístico. Entonces, recortando para quienes los vieron, Acapulco creció muy rápido y muy desordenadamente. No nació como un CIP, nace como... Previo a toda esa política. Toda la historia tiene historia, ¿no? Nacional, desde el cine de oro me parece que se antes, puso como sí, de como moda. puerto y como situaciones históricas varias y toda una costa, ¿no? Toda una situación Acapulco. Pero en términos turísticos, Acapulco empieza muy fuerte en aquella década y crece tanto turísticamente, sobre todo por la carretera que mencionamos, algunos vuelos, algunas acciones que llevó a cabo siendo presidente Miguel Alemán. En fin, en esos tiempos empieza a ser el asunto grande para Acapulco y se internacionaliza de alguna manera y crece tan rápido y aceleradamente, pero sin planeación. Uh-huh. Y no solamente en términos turísticos, sino como ciudad, como puerto, y empezó a crecer, y entonces empezó a dar problemas de urbanismo, de servicios, de sociales, y una serie de situaciones complejas, y entonces esa fue una de las razones por la cual Banco de México en ese tiempo derivó en que ya estaba identificado dentro de los estudios de todos los sitios con potencial y estaba identificado Ixtapas y Guatanejo, y bajo el concepto de dos, que es una singularidad importante, de aprovechar un pueblo de pescadores ya muy bonito, muy bello, tradicional con el pueblo, pues lo que es aquí que recordamos alguna observación que hizo el profesor, bueno, ahorita recuerdo el nombre, que se comunicó aquí atinadamente haciendo un comentario muy interesante de algún turista norteamericano, de que Cancún estaba, pues parecía una ciudad norteamericana y no, en fin, aquí se hace evidente el concepto, que el concepto de Fonatur aquí fue aprovechar un poblado de pescadores y no quitarle nada de eso, al contrario, reforzarlo. Pero también una combinación muy interesante y que resultó ser muy positiva y muy interesante, que es la
el aprovechamiento de la sociedad y del poblado. Y la cuestión de un centro integralmente planeado con todas las ventajas que tiene esto, desde la planeación, el tipo de servicios, la seguridad de la inversión, la seguridad de todo el uso del suelo, en fin, que garantizan más el éxito, ¿no? Marcas internacionales, etcétera, etcétera. O sea, lo que ya llevaban ya de avanzada en otros desarrollos, en Cancún. Exacto. En este caso. Entonces se da esta unión de dos cuestiones muy interesantes. ¿Qué número fue? Perdón que te interrumpa. El primero fue Cancún, ¿y luego cuál fue? Bueno, es parte del asunto porque Banco de México tenía identificado a Bahías de Huatulco como el segundo. El primero fue el último de los finalmente grandotes. Se cambió el orden por Iztapa. Ok. Porque en Iztapa vinieron los problemas fuertes de Acapulco, de crecimiento desordenado, y a su vez Guerrero siempre ha sido un estado con... posicionado, ¿no? Pues en términos turísticos... Y en sus playas, ¿no? Playas, todo esto, pero también con muchos problemas sociales de pobreza. Entonces, unido la problemática de Acapulco con la situación de darle mejor orientación o mayores oportunidades a la población del estado de Guerrero, pues se decidió, en ese tiempo decidieron la gente que tuvo que decidir, Banco de México, decidió que se iba a cambiar en segundo lugar a Iztapa y no Bahías de Huatulco. Este es un detalle que poca gente sabe, pero Huatulco era el programado para el segundo. Pero y fue el último. Fue el último, a final de cuentas, okay, ¿no? De esa primera generación. Pero entonces, así fue como nace Ixtapa. Datos curiosos y muy interesantes también, es que ya turistas lo visitaban, Zihuatanejo. El pueblo no estaba así. Zihuatanejo quiere decir lugar de mujeres. Iztapa es el lugar del palmar, una cosa así, ¿no? En los términos de las lenguas nativas. Y entonces, la solución de ligar un poblado con ese sabor, con ese reconocimiento, que ya llegaron algunos visitantes, algunos por carretera, que era una carretera, hoy una carretera pues buena, muy buena para ir está Acapulco, de Iztapa está a unos 174 kilómetros, algo así, 200 redondémoslo. ¿Tú sabes el dato de por qué hacia el Pacífico hay varias poblaciones que tienen su origen obviamente en lenguas indígenas, pero que curiosamente significan o están asociados a las mujeres? ¿Tú sabes eso? No. Fíjate que es un dato que nos compartió el maestro Tomás Pérez en el diplomado de la ENA, y nos hablaba justamente de estas regiones, de los puntos cardinales prehispánicos y su orientación, y en códices él menciona que se ve claramente que la posición que está justamente hacia el lado izquierdo, sí, en estos códices, es la posición de las mujeres en su propia cosmogonía. Y por eso muchas poblaciones que están hacia la izquierda del mapa, ajá, tienen ese nombre. Qué interesante, sí, es interesante, y se cumple tiene fundamentos en Oleco, porque es también, como recordemos, todos los nombres en México, pues tenían su origen de acuerdo al lenguaje nativo que se tenía en las regiones, pero ya con la conquista permanecieron con ese nombre, pero los españoles le ponieron un nombre español antes. ¿No? Entonces por eso muchos poblados, ciudades hoy en día se llaman primero el nombre español y luego el nombre de origen. Entonces esto es lo mismo más o menos en otros términos de uso de por qué mujer, ¿no? Entonces, mira, aquí está concretamente, Zihuatanejo significa lugar de mujeres, que liga muy bien con esto, ¿no? Ahora, ¿por qué el lugar de mujeres? Pues sí, ahí sí no. Por la orientación, sí. Muchos arqueólogos están como proponiendo estas teorías de que la orientación tiene que ver con esa orientación de los puntos cardinales y los lugares hacia donde ellos miraban. El tema del día y de la noche y la asociación de los hombres y las mujeres. Sí, correcto. Y el otro ya, Iztapa, es con Z, Iztapa, y significa río salado.
Río Salado, que ahí está una playa muy grande que se llama la Playa del Palmar, pero el real significado es Río Salado, por cuestiones del lugar. Pero entonces, cuando se hizo el desarrollo, decidieron ponerle en vez de Iztapa, la X Ixtapa, porque la X de alguna manera siempre ha tenido reflejo con México, México X, ¿no? Entonces se puso Ixtapa y ya se quedó Ixtapa-Cihuatanejo. O sea, ¿era con ese? ¿Is? Con Z. Con Iztapa. Z. Y eso quiere decir Río Salado. Ok. Ese es más o menos el origen. Bueno, aquí en estas visitas que hacían de gente de Acapulco, extranjera, y alguna pista que había ahí pequeña para avionetas y esto, venían turistas extranjeros. Y entonces hay antecedentes de que pues un turista alemán que vino, pues le gustó, como en varios lugares en México sucede, ¿no? Le gustó aquello, no había nada más que el pueblito de Cihuatanejo, Iztapa todavía no. Y esto estamos hablando de este suceso antes de la decisión de hacer el sitio ahí, el centro turístico. Le gustó tanto que pues se quedó aquí y hizo un hotel muy famoso que dice fue el antecedente. ¿Era alemán o era francés? Alemán. Okay. El francés fue ya después en la ropa, pero ya estando Iztapa. Okay. El francés Jacques Baldassare y La Casa que Canta, que es un súper exitazo de un concepto muy europeo, muy original, muy padre, que también ya lo comentamos en algún episodio. Pero sí. qué bueno. ¿Y el alemán? Y el alemán fue antes, mucho antes de todo. ¿Y qué puso él? Él puso en la Playa Larga, llaman Playa Larga, el Palmar, etcétera, que es el lugar donde está Iztapa, pero que no existía ningún plan, no se sabía nada. Y él fue y se puso ahí, puso un hotel muy europeo. Entonces varias gente extranjeros iban a su hotel. Ok. Que es más o menos el mismo. ¿Cómo se llamaba? ¿Se sigue llamando igual? Es más, no, y ahorita te digo que cómo se llama, aquí lo tenemos. Este es un libro muy, muy, muy bueno. No está a la venta, en serio, nunca salió a la venta. No, son de tus piezas arqueológicas también. Son de también. las piezas. Se llama 35 aniversario de Fonatur. Y este libro, hay muchas publicaciones. Son puras anécdotas, ¿no? Pero este en especial es muy, muy, muy bueno, porque no se va estrictamente a lo técnico, sino que es una narración. Aquí les voy a decir, Fonatur 35 años, única historia narrada por sus fundadores y protagonistas. O sea, todos los que hablan o entrevistan aquí son la vivencia pura y la opinión de los sucesos, ¿no? Y aquí están narradas de otra manera. También van a oír cosas muy, muy curiosas que sucedieron ahí, ¿no? Ahorita vamos a localizar rápido. Bueno, siguiendo con el asunto, aquí también hubo que armar toda la situación de carretera. Desde los estados del centro, también por tradición desde antes, el estado de Michoacán ha tenido mucha liga por obvias razones de cercanía. Hasta hoy. Sí, por cercanía con Iztapa y Cihuatanejo. Entonces, aquí se narra que la gente de una de las nativos de esa zona de Michoacán, la máxima, el rey, o como le llamaban, iba a pasar sus vacaciones a Cihuatanejo. Okay. Ahí es donde descansaba él, digamos, ¿no? Wow. Entonces, ¿quién lo diría? Desde esos tiempos, ¿no? Entonces, pero también tuvo que hacerse el asunto de vuelos y aeropuerto. Entonces hizo un aeropuerto en Iztapa. ¿Acapulco no tenía aeropuerto? Sí tenía, claro, pero... ¿Y en ese entonces cuánto se hacía de Acapulco a Ixtapa? No era sencillo, son 200 kilómetros redondeados, era libre, ¿no? En ese entonces. Pero nada más de un solo carril de ida y un solo carril de regreso y pues... ya me lo imagino. Con todos los riesgos, ¿no? Peligroso, sí. Y nunca ha cambiado Guerrero en ese sentido, desde siempre ha sido medio... caliente. Especial, ¿no? Territorio caliente. Tierra caliente, sí, tanto para Michoacán como Guerrero, porque Michoacán tiene también lo suyo. Muy complicado en esa costa,
históricamente, Lázaro Cárdenas, ¿no? Lázaro Cárdenas, Playa Azul, etcétera, son lugares bonitos, pero la gente tiene lo suyo allá, ¿no? Entonces, en Guerrero, se llamó Carlos Breuer, el personaje alemán. Okay. Y ahí puso su hotel. Visitó Zihuatanejo en 1952. Estamos hablando y regresó. No había nada. Y dice aquí la narración, y regresó 3 años después para adquirir un terreno. Ajá. Entonces se asoció con un ingeniero estadounidense, Alfonso Galindo McIntosh, y edificaron un pequeño establecimiento con solo 20 habitaciones. Ese fue el primer hotel que hubo en Iztapa. No es Zihuatanejo, Iztapa. ¿Tienes el nombre? De 1955. Y el hotel ahorita les digo, con 20 habitaciones, labor que requirió grandes esfuerzos, dado que no había calles y mucho menos materiales para la construcción. Sí, ¿cómo llevaron eso? Esa es otra mar, historia, esa es otra historia. Pues sí, de todo lo que pudieron por mar y todo a través del pueblo de Zihuatanejo. Qué interesante. Esas son historias que uno ni se imagina, ¿no? No. Pero miren cómo la visión de gente pues, con experiencia y con otras mentalidades y con más conocimiento del turismo. Con ganas de hacer las cosas, tomaba estos riesgos con todo y todo. Si un mexicano no lo hace. No hacemos aquí, lo hacen, pero bueno, así ha sido similar. Ahí está el bochito que todo lo puede. Sí, exactamente, ¿no? Ajá. Entonces, ahí dice. es el hotel, hoy en día es el Hotel Catalina Beach Resort, pero no nació con ese nombre. Le llamaban, aquí no lo ubico, pero le llamaban, yo recuerdo por story, por todo mi trabajo y todo lo que hicimos por allá. Le llamaban este es el Hotel Holiday Inn de los posteriores de Iztapa. Le llamaban la casa del alemán, la casa Weber o de Weber, ¿no? Ok. Entonces, del alemán, a mí claro. me decían, vamos a la casa del alemán. No le llamaban hotel, sino la casa. Qué chistoso. Son anécdotas, cosas que se quedan. Aquí también hay otras anécdotas. Recuerden que en algún capítulo mencioné que el famoso piloto del que murió en los vuelos, que él era piloto de la Segunda Guerra estadounidense, ciudadano estadounidense, y le encantó la zona de Loreto a California, todo esto, y también esta parte de aquí. Y él dijo y se quedó a vivir aquí, y lo que hacía, como había poco transporte y había necesidad para hacer los centros. Él era el taxi. Era el taxi aéreo para todos los que hizo historia, pues Sam Winter. Órale. Sam Winter, y murió, y él dijo que iba a morir ahí, estrellándose ahí, y así lo hizo. Murió estrellándose en los montes de... Sí, eso ya nos los platicas. Esa fue una, pues acá hay otra. Inclusive le pusieron a una playa Oliveiro, porque Oliveiro fue un buzo, que igual él era un buzo y fue para allá y se enamoró y se quedó ahí. Y él atendía a todos los primeros turistas antes de que hubiera para bucear. Para ir a bucear. Mira. Entonces, Oliverio. Entonces, Oliverio se volvió famoso también, así como Sam Winter, pero él en el buceo y en los paseos y toda esta actividad turística que lo hacían de corazón, de camiseta, no como... Por vocación. Sí, y ganaban su dinero, obviamente, pero era otro el concepto. Entonces son todas estas anécdotas que se vieron. Otra anécdota, por ejemplo, dicen los primeros que llegaron que cuando se hizo toda la negociación para los terrenos, que nunca ha sido fácil en ningún lugar de México, y sobre todo en estas cuestiones de tipo expropiación, etcétera. Afortunadamente todas salieron bien, con sus detalles cada una, pero en el caso de acá hubo un señor que ahorita olvido cómo se llaman que dice lo siguiente, son palabras de él, ¿no? Dice lo ¿Quieres siguiente. salir hoy en la cámara, Panchito? Tú no has salido. Pancho. Ya te vamos a presentar públicamente, que estás bien guapo. Mira, diles hola, hola. ¿Y luego, papá? Mira, aquí dice, anécdota que menciona aquí los propios protagonistas. Dice, yo no vendo. Entonces resultó lo siguiente, don Guillermo Leiva, lugareño nativo de allá, del estado de Guerrero,
se había instalado en Iztapa. Él se instaló ahí y era nativo, pero se fue a la costa y ahí se quedó, ¿no? Y desde los años 50. Entonces, era propietario de 3 kilómetros de playa dedicados al sembrado de cocos. Ajá. Terrenos que necesitaba Fonatur, pero que su dueño defendería literalmente a balazos. Okay. Entonces, los terrenos que tenía Guillermo Leiva eran necesarios para llevar a cabo el desarrollo turístico. Sin embargo, nos encontramos con un rotundo no vendo, dice Armando Basurto. Armando Basurto fue uno de los fundadores de Fonatur, y en el caso de Iztapas y Guatanejo fue el primer director. El primer director de todavía en Banco de México, ni siquiera existía Fonatur, de todas esas negociaciones iniciales para adquirir las tierras. Y a él le tocó negociar todo lo de Iztapas y Guatanejo. Y iba con toda la gente así como si nada, era otro mundo, eran otras cosas, ¿no? Y todos lo recibieron a balazos. Cuando fue a hablar con él para ver la negociación, hacer la oferta, etcétera, lo recibieron a balazos y que le dijeron que eran los de Fonatur y que no quería saber, que él no se iba a mover de ahí, que hicieran lo que hicieran. ¿Y si se movió o no se movió? No, aquí ya comentan que Armando Basurto era una gente muy agradable y muy sociable con todos, y no era conflictivo. Y bueno, pues eran los tiempos, también era Banco de México y era otra estación también en México, ¿no? Entonces, él hizo magnífica relación con el presidente municipal de aquel entonces. Y bueno, pues le explicó que la situación que se había. Entonces el presidente dijo: mira, yo conozco a él, pero él no va a vender, si no quiere vender. Dice: pero si quieres, te puedo conseguir que nos sentemos con él y yo te acompaño. Ah, pues perfecto. Entonces ya a través del presidente municipal logró reunirlos y se sentaron con presencia del presidente municipal. Obviamente ya no lo hicieron a balazos, porque la primera vez que fue le echó balazos, dice que le echó a bala y que se fue corriendo pues con la gente que iba. Entonces eran otros tiempos, porque ahora es al revés, le echan balazos para que se vayan. Pero bueno, en aquello se respetaba todo, ¿no? Era otro mundo. Entonces, ya con la plática y la recomendación del presidente municipal, dijo: pues es que es para esto, para aquello, pero tú tienes tu derecho y que no vendes y punto. Y también se lo dijo Basurto, que él representaba a la institución y pues iba a hacer algo turístico ahí para que hubiera empleo y etcétera, ¿no? Desarrollo económico, por esa presión se había elegido ahí, no por molestar a nadie, ¿no? Y por aprovechar la liga con Cihuatanejo. Por cierto, Cihuatanejo es una curvita de unos cerros muy bonitos ahí en las playas. Son pues 20 kilómetros redondeados, ¿no? Son 20 y tantos. Pero pues es lo que los separa. Y siempre se ha cuidado esa separación. Pero tan juntos, pues están separados. Eso es lo interesante. Puedes vivir el pueblito para lo que quieras, para comida, para artesanía y la modernidad en un lugar, cosa que le encanta a mucha gente. Y bueno, otra de las situaciones pues resultado de esto, que de alguna manera se previó, porque ya comenté, los aspectos fundamentales fueron más bien la situación social, empleo y economía, y la cuestión de la problemática de Acapulco, que creció pues, en pleno desorden, y ya querían poner orden y no se podía. Entonces dijeron: vamos a hacer este centro turístico acá para que alivie un poco la situación de Acapulco. Que hubo inclusive opiniones pues está bien, porque hay de todo siempre, y estos tipos de proyectos tan grandes, pues siempre no todo el mundo está a favor, ni todo el mundo está en contra, ¿no? Pero hubo opiniones de alguna gente de allá de Guerrero, que opinaba, no eran sus opiniones, no eran cuestiones conflictivas, eran opiniones. Sean buenos, sobre todo los inversionistas, los hoteleros, los de prestadores de servicios turísticos, porque ya Acapulco ya estaba metido en eso. Entonces ya había mucha gente en esto, opinaban, era bueno, ¿por qué si el gobierno y Fonatur y quieren hacer, apoyarnos y ayudarnos? Está bien, porque van a venir dinero, va a venir inversión, va a venir empleo, etcétera, economía, impuestos. Está bien, estamos de acuerdo totalmente. Pero ¿por qué no lo que se va a invertir en Iztapa? ¿Por qué no mejor lo inviten en Acapulco? Porque Acapulco ya está, ¿no? Pues sí. Es una manera de ver el asunto, ¿no? Y no suena descabellada.
Pero Acapulco no es lo mismo hacer una estación con precisamente esa es la diferencia. Un poblado totalmente virgen a y uno muy ya adecuado a algo ya relajo. totalmente en caos, pues no puede, o sea, estirar. Cuesta 3 veces más caro. Está claro, y no sabes qué va a resultar, como dicen, Qué es meter incógnita. dinero bueno al malo, o malo al bueno. Entonces, pues total que ya salió el asunto, y total que el famoso señor Guillermo Leiva sí aceptó vender sus terrenos, ya después se fue conociendo que sí era cierto todo eso, y que pues se tuvo buena química entre Guillermo Leiva el Nativo con Basurto, ¿no? Que era el responsable de aquello, y todo salió. Si no, pues no estuviera ahorita, o estuviera ahí en un gran hueco de 3 kilómetros diría Rancho Leiva. Rancho Coquero. Sí. Entonces, pues bueno, esto también, hay otras anécdotas. También poca gente sabe, miren, en Banco de México, en Infratur, llegó un arquitecto, saludos a su familia porque ella falleció, pero que no se nombra mucho. Javier Solórzano Dávila. Él fue la persona como arquitecto y como especialista en urbanismo que yo le decía de broma que se sabía cada línea de trazo de todos los centros, de todos los sitios, porque él fue el responsable de todos esos conceptos turísticos que estamos, tal como es Cancún, tal como es Loreto, tal como es Iztapas y Botanejo, tal como es Bahías de Huatulco. Él fue el responsable claro, con muchos grupos, muchos arquitectos, muchas empresas, pero él es el que marcó el concepto, la idea y lo que se quería hacer. Él es el creativo urbano. Y él, pues hay que dar su reconocimiento porque mucha gente no sabe ni quién es. Javier Solórzano, pues ya falleció, bueno, pues saludó a su familia y dejó huella. Y creo que una huella muy interesante, porque además... Que sigue viva, sigue creciendo, y además fue un parteaguas en hacer proyectos de esa magnitud. Un pionero, ¿no? Fue pionero porque en el mundo no se habían hecho ciudades de esa magnitud específicamente para turismo. O sea, fuimos hasta pioneros en eso y de veras que... Así es correcto. Ay, bueno, pues... ¿Cómo me haces falta, Viri, para quejarnos ahorita? Aquí está la foto para... Bueno, sí, la vi. Bueno, pues ya que googleen. Entonces, algunas otras cosas, miren. El tamaño del CIP de Iztapa originalmente fueron 4,000 hectáreas, finalmente llegó a 6,000 y están divididas entre una parte de Iztapa y Zihuatanejo. A Zihuatanejo se le dio todo el apoyo para remodelar todas las fachadas, hacer remodelaciones, todo en acuerdo con cada propietario. Hacer calles, se metió drenaje, se hicieron redes de agua potable, se le dio servicios que antes no tenían. Luz. Y les convino a toda la población y estuvieron muy contentos. O sea, les favoreció mucho. Y qué bueno que se hizo así porque hasta la fecha sí es una experiencia bonita ir a Iztapas y Zihuatanejo y vivir los dos mundos en un mismo lugar. Están juntos pero separados. Esa fue una estrategia muy, muy buena. Y entonces es muy agradable ir a Iztapa y ver a la gente en Zihuatanejo cómo hay estudios en donde de cómo vivían antes de la inversión de Iztapa y Zihuatanejo y cómo ya después subieron sus niveles de educación, subieron sus niveles de ingresos, muchos empleos no solamente de los hoteles, sino agencias de viaje, tiendas, centros comerciales, paseos, los mismos agricultores, todo lo que se produce ahí, bla, bla, Venta bla. directa. Sí, todo eso para derrama económica. Entonces sí fue un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Y la otra parte de Iztapa. Otro asunto que ya lo habíamos comentado, con un caso
pues fue todo un capítulo, fue el de Jacques Balazar y el hotel en la playa La Ropa, que es en la parte de Zihuatanejo. Sí, que no, también decían, ¿cómo ahí, no? ¿Cómo te vas ahí a la barranca? Pues, es un proyectazo, un conceptazo. Y sigue estando vigente un super éxito, un super éxito. Para llegar, para estar ahí se necesita con tiempo y no siempre se puede, ¿no? O sea, fue un exitazo. Pero bueno, esas son de las cosas que tienen, pues, de realidad, ¿no? En estos asuntos. El tamaño, decíamos, es 6,000 hectáreas. Y su tamaño como oferta hotelera fue planeada de 8,000 cuartos en su totalidad. Grande. Sí, son para 8,000. ese momento. Así es. Pues la parte de cómo es bueno comparar, porque fue el segundo finalmente. Ya más estudiado. Entonces, ya pasando lo de Cancún enseguida, entonces, miren, dato curioso, la primera obra de Cancún fue en 1970, de servicios urbanos, de infraestructura. Y acá fue un año y medio después. Entonces, nadie se imagina eso. No. Porque el asunto en Cancún, los 3 primeros años fueron dificilísimos. Difícil, nadie quería entrar, aunque ya estaba bien todo, y hubo que hacer inversiones directas, hubo que hacer negociaciones con las líneas aéreas. Total, que fue muy difícil los primeros 4 o 5 años de Cancún. Pero ya después, al año y medio empiezan las obras de Ixtapa. Pero para Ixtapa se solicitó un crédito del BID y otro del Banco Mundial. Y solicitaron una bola de estudios, pero muchos estudios. Inclusive, ahí es otra de las anécdotas. En la parte de estos 20 y tantos kilómetros de la Unión de Zihuatanejo, Ixtapa, hay unos, pues una laguna, etcétera, que producía, sí, de hecho, fue un caso también que nadie se esperaba, que también dejó huella, porque cómo se resolvió, de producción de moscos, pero a lo bestia. Entonces no podían estar ni los obreros, ni ya los lugareños, sabían ahí cómo se las rifaban para ponerse hierbitas y cosas y no tener problema de moscos. Pero por toda la gente, turistas y trabajadores y todo, no se aguantaban los moscos. Entonces, y para estos créditos se hizo una bola de investigaciones y estudios de todo tipo. Menos de moscos. Vino un entomólogo especializado en mosquitos no mexicanos. Ok. Recomendado por el Banco Mundial. Y él hizo con su gente un estudio especial y se vino a vivir ahí donde están los mosquitos. Y aquí narran cómo él platica. ¿Cómo le picaban? Pero estaba feliz porque era lo suyo. Dice aquí la anécdota que hasta lo agarraban con unas cerbatanas que tenía para atraparle los moscos. Todo. Total que, bueno, muchas anécdotas. Y sí logró controlar la plaga de los moscos. O sea, no se pueden extinguir porque es imposible. Y aparte rompes un equilibrio. Pero él lo hizo biológicamente. O sea, dice en qué año y cómo se respetó hasta donde se tenía todo, como debía de ser. Porque es un detalle que poca gente también conoce. Sí, muy, muy técnico. Pero un estudio muy de profundidad para atender el problema de los mosquitos. Ixtapa, Zihuatanejo. Es otro detalle porque salieron ahí varios. Ya saben que para los memes se les llaman, ¿no? Pero toda la vida los mexicanos somos muy buenos para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces salieron muchos dichos y muchas cosas de los mosquitos de Ixtapa, ¿no? Entonces, otra cosa también que surgió, y esto fue más en Ixtapa que en otros lugares, es que la costumbre y cómo están las mezclas y cómo en la realidad se ven varias cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, fue un hecho y se demostró que tanto en la zona del Caribe, en Cancún y todo Quintana Roo, como en Ixtapa y más acá,
Cuando llegaron todos los trabajadores para la infraestructura y fueron los inicios, pues empezaron había mucha iguana, mucho que la comían, la siguen comiendo los lugareños. La iguana, Sí, sí. o sea, tú sabes de eso, Sí. ¿no? Pero en aquel tiempo lo chistoso fue que los que también estudiaron esta parte de la flora y la fauna, pues empezaron a ver que a los 2-3 años bajó en cierto número considerable. ¿Y por qué se debía? Porque pues la gente, la trabajadora, pues, Iba sobre comía eso. iguana los Trabajadores que llegaron sí, a la porque los infraestructura lugareños también comían iguana. y aprendieron a comer Pues de como ahí. si fueran gallinas, pues, pero Órale. entonces bajó, pero ya después se tuvieron protegió. medidas, sí, se tuvieron Sí, de hecho medidas. ya está protegido. Exactamente, y sí, sigue habiendo y de muchas, Igual el armadillo. porque son muchos tipos de igual, etcétera, pero son cosas que uno no imagina, ¿no? Hasta que no lo lees. no te lo Todos los platica. trabajadores son, pues al principio siempre, después son 1000 y ¿dónde comen? Ni modo que Pobrecitos, vayan al yo ahorita ya ni los restaurante, ¿no? imaginé. Déjate tú la iguana con lo de los moscos que dices. No, y las No navillacas manches, en en Cancún, Cancún. ahí sí, hasta murieron muchos, ¿no? Entonces, Sí. todos son partes y anécdotas, ¿no? Que suceden. En Huatulco hay otra anécdota muy significativa respecto a todas estas cosas que uno no se imagina. En la Crucecita, que es El pueblito el también. pueblito también, se respetó mucho y sigue siendo la Crucecita. Y se hizo una marina muy bonita y está bonito el asunto, ¿no? Se respetó mucho el lugar, horizontal, amable la arquitectura, muy integrada. Y ahí, doña Celia, Pero ese no los vas a platicar en otra, en bueno, Huatulca, no, en me Huatulco. contó que Huatulco, Y pero son también, ¿sabes qué? anécdotas que Te falta también platicarnos la de la zona del silencio. también ahí todo, no, pero vamos a Sí, regresar. armar otros programas para eso. A regresarnos acá. Ahí está, pa. Sí, entonces miren, esos 8000 cuartos que estábamos mencionando al desarrollo, que fue ahí donde ya nos desviamos un poquito, pero retomamos, estaban programados en un crecimiento, pero el crecimiento que se dio en Cancún, que fue el primero, con el segundo que fue Iztapa, no se parece en nada, pero nada es totalmente distinto. El de Cancún fue proyectado para 25,000 cuartos con capacidad total en 22 kilómetros y en 8,000 hectáreas. Acá en Ixtapa son, junto con las de Zihuatanejo, son 6,000 hectáreas. Más o menos, ok. 2,000 menos, digamos 25. O sea, que había 25% menos. más espacio por metro cuadrado. Exacto, porque además porque también es un poco más, la densidad es menor. Y además se combina y esas son las partes atinadas, que ya viendo lo Cancún es técnico. plano y Iztapa es como... La topografía, Ajá. es también la situación de selvática, también la situación de sísmica, también la situación sí. todo esto. Y la situación que Cancún sí tiene una situación más orientada, la parte hotelera, no la parte ya de Quintana Roo, todo esto, que ya lo hemos platicado mucho, pues muy de alta densidad y muy de internacional, ¿no? Que así se buscó. Sí, y ese se buscó más nacional. Exacto, y resultó bien porque a mucha gente le gusta estar. Sigue siendo hoy un punto importante de turismo nacional. Totalmente, tiene turismo extranjero también, que le gusta mucho, también muchos europeos, pero la dominante en Iztapa, Zihuatanejo, es el turismo nacional. Es un destino de playa de más nacionales, de clase media y media alta, de buen o sea, no es tan lujoso, tan esto, pero buenos servicios, etcétera, ¿no? Entonces, sí resultó los objetivos, dar empleos, impuestos, distraer un poco la situación de Acapulco para que se organizara un poco más, y entonces ya la gente trabajadora y todos lo estaban creciendo desordenadamente, pues ya se vinieron acá, porque también acá viendo eso, en Iztapa se hicieron proyectos, aparte de Zihuatanejo, mejorar todos los servicios de Zihuatanejo. En Iztapa se hicieron unidades habitacionales desde el principio, y ahí empezaron a vivir todos los obreros, o sea que sí fue bien atendido, bien atendido eso, porque todo eso provoca situaciones. De hecho,
no puedes controlar todo, pero de hecho la demanda de alimentos, de todos los servicios, todas las cosas, de repente, pues, oye, que éramos 5,000 habitantes en Zihuatanejo y ahora vienen, entonces, ¿de dónde traigo todo esto, todos los servicios, todo, ¿no? Ujú. Sí, alimentos, bebidas, Agua. abasto, agua, todo, ¿no? Entonces sí tienen esas picos y demandas que tienen que irse equilibrando y estableciéndose y provocan en el mercado distintos precios, distintos fenómenos. Pero ya finalmente todos en este caso de aquí de Iztapa fue más constante, pero más no en picos. El de Cancún fue en picos, al principio muy difícil. Después fue un boom que a ver quién lo para. Entonces se fue y cubrió los 25,000 cuartos, los cubrió en 20 años. Acá en Iztapa, ya ahorita sobrepasó los 8,000, pero ya con otro tipo de ofertas, sobre todo en Zihuatanejo, ya no como hoteles, sino otro tipo de ofertas hoteleras, ¿no? Y ya suman, hoy en día suman 8,500 cuartos. Entonces digamos que ha crecido más lentamente. Ha sido más constante, pero más lento. Uh-huh. Con una pendiente más constante de crecimiento, uh-huh. Pero siempre crecimiento. Entonces, este ha sido más o menos el esquema, la pintura y algunas anécdotas no tan técnicas de lo que es Iztapa y Zihuatanejo. Pero es también un éxito, no se puede descartar. Es un éxito medido y planeado y sí resultó como se planeó, para turismo nacional principalmente. O sea, aquí en esta diferencia de Cancún no hubo muchas desviaciones. Lo que se planeó prácticamente fue lo que se quedó. Sí, y funcionó muy bien. Y bueno, aquí en Iztapa, pues a la gente le consta, hay las marcas de todo tipo de hoteles internacionales, cadenas, ¿no? Y fue de los poquitos lugares donde se quedó Club Med, ¿no? Club Med tiene en Iztapa y en Cancún. Club Med, no hemos hecho un capítulo de Club Med. No me acuerdo, creo que no. Hemos hablado mucho de Club Med, pero Club Med es un capítulo especial porque precisamente parte de la política, muchas cosas. Sí, parte de la política fue que en estos centros integralmente planeados se debían tener pues marcas y operadoras reconocidas de todo el mundo para que esas marcas comercializaran y trajeran mucho turismo. Y así fue. Entonces una de las principales y más importantes fue Club Med. Y Club Med hizo ya directamente un contrato con Fonatur. Creo que, o no hablaste indirectamente de las villas arqueológicas. En las villas arqueológicas fue cuando hablamos porque las villas arqueológicas pertenecen a las villas y aldeas vacacionales, que es Club Med en todo el mundo. Pero aquí en México se construyó y está una empresa que se llama así, Villas y Aldeas Vacacionales, que es Club Med, Club Mediterráneo, de los franceses. Y lo operaban, y los hoteles ya después se vendieron y algunos no, ya, pero los que permanecieron como esto, como Club Med, Iztapa, y Huatulco y Cancún. Estaban, pues eran 5 las villas. En Huatulco ya no hay. En Huatulco ya no. Ya nada más quedan Iztapa y Cancún, ¿no? Iztapa y Cancún, Huatulco ya sé. Por cierto, el proyecto de Huatulco es un proyecto muy, muy bonito. 3 playas, no es un proyecto. Pues hizo las brisas, ¿no? No sé qué sea hoy, pero... Sí, ya después hizo las brisas, después ya no sé qué, pero bueno, en fin, ya... Pues, eso es toda otra historia. Y esos son pues, otros capítulos, digamos, pero lo que se inició con la intención que se inició, pues fue bueno. Y Club Med también tiene su muy buena historia y es un muy buen proyecto. Ahí creo que fue el arquitecto Esquerra, no me acuerdo muy bien si fue Esquerra, pero creo que sí que fue otro arquitecto reconocido con realizaciones turísticas. Tienen muchos detalles esos hoteles. Entonces tienen muy, muy buena arquitectura. Y son realmente disfrutables en todos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, pues Iztapa finalmente es una experiencia de turismo muy agradable, ¿no? No tiene lo que otros, por ejemplo, aquí no hay zonas arqueológicas, aunque se les carga un poquito, pues en todo México hay, ¿no? Pero no es en sí el motivo. El motivo es ir a descansar, ver el pueblito de Zihuatanejo, vivirlo, cuestiones de Iztapa, las artesanías, comida, paseos. Hay ya muchas cosas ahora, ¿no? Paseos en barco, bodas, en fin, ya hay una serie de... Y bueno, lo último que sucedió,
ya muy recientemente fue el famoso Partenón. Pero ese también merece otro capítulo. De hecho, parte de esto de Iztapa es el siguiente episodio, lo vamos a dedicar al Partenón. Eso me gusta. Pero que quede de antecedente, el Partenón está dentro, para hacerlo todo el desarrollo de esos dos conjuntos, el Iztapa como tal, ciudad turística, sí, Centro Integral Planeado, en la jurisdicción de Fonatur y con las reglas y normativas de Fonatur. ¿Ahí está dentro del Partenón? No. Y Zihuatanejo, su jurisdicción es el municipio, sí, y el estado, ¿no? El gobierno, sí. Pero se hizo precisamente en Zihuatanejo, se fundó un fideicomiso que se llama FIBASI, Fideicomiso Bahías de Zihuatanejo. Este fideicomiso FIBASI fue para hacer todas las inversiones que se hicieron en la infraestructura, calles, servicios, agua, red de drenaje, transporte, varias cosas que se hicieron, remodelar todas las fachadas, todo eso, ¿no? Entonces, canchas deportivas, una serie de cosas, toda una serie de actividades que tuvieron que hacer en Zihuatanejo. Entonces, parece que creó FIBASI, pero FIBASI tiene precisamente, en todo fideicomiso tiene que tener los activos, y uno de los activos era su dimensión, sus límites, hasta dónde llegaba ese fideicomiso en su cuestión jurisdiccional para hacer las inversiones y tener esos activos. Entonces, en los límites allá arriba de la playa, no es en La Ropa, es en la playa, ahorita les digo, bueno, vamos a hacer un capítulo siguiente especial para toda la Partenón que lo merece, ¿no? Pues pero sí. El antecedente es que resulta ser que el terreno que eligió Durazo, que en ese tiempo era el máximo de la policía y seguridad, etcétera, etcétera, el terreno que adquirió, el terreno que tomó para lo que haya sido está precisamente dentro de FIBASI. O sea, raro. La tierra está dentro del fideicomiso, es activo pero obviamente tiene otra historia mucho más complicada que ya veremos, pero aunque estuviera dentro del FIBASI, pues fue tomado por obvias razones, ¿no? Y por seguridad de muchas cosas, ¿no? Y ahí hay historias de todo tipo, ¿no? A mí me tocó vivir una, que es la que vamos a hablar, que es la que a mí me consta, ¿no? Por efectos de trabajo, ¿no? Porque estaba precisamente en FIBASI. Entonces, bueno, todas esas cosas han sucedido en Zihuatanejo. También la otra parte de aviación fue interesante porque se tuvo que hacer el aeropuerto en términos turísticos, pero lo hicieron los que saben, pero la política fue turística. Pero no vamos a hacer tonterías, o sea, los que hicieron tanto en Bahías de Huatulco como en Iztapa, los dos aeropuertos fueron para aspectos netamente turísticos. Obviamente se utilizan para todo ahorita, pero el motivo fue turismo. Y esa va también atinado, porque hoy en día para Zihuatanejo, pues es inimaginable. Hay mucha gente que se va en carretera de Michoacán, del mismo centro de la Ciudad de México, de la parte incluso de la es costa. más fácil a Zihuatanejo que a Huatulco. Sí, totalmente. No, Huatulco fue toda la historia de años y años de poder cruzar la Sierra Madre, el nudo mixteco, las dos sierras y el transversal, el nudo mixteco. Sí. No, eso tardó y apenas años hasta hace poquito, según yo, acortaron la autopista, ¿no? Sí, toda esa carretera tiene un punto que lo traes porque todo eso es parte de lo que se tuvo que ver para obviamente el gobierno estatal de Oaxaca con Trectur y Fonatur estuvieron presionando años y años y años para que las Secretaría de Comercio y Transportes hicieran la carretera de la costa, de Huatulco, porque le iban a enfriar a Puerto Ángel y a Puerto Escondido y a todo lo que está ahí en la costa, ¿no? Y poner ahí la carretera hacia el centro de Oaxaca y ligarlo con la carretera Oaxaca-México. Eso fue, y así ya está ahorita, pero tardó años y años por la dificultad de la geografía. Está cañón. Sí, no, la geografía de Oaxaca sí es el problema. Bellísima, pero
Es como la Rumorosa ya, ¿no? Sí, en nada el más que norte. multiplicada por Sí. en cantidad de No, montañas. pues dicen los oaxaqueños y dicen bien, bueno, es que dicen que presumen mucho los de Chihuahua y Sonora, que son estados grandísimos, ¿no? Pero sí están grandes, desde aquí los oaxaqueños, si plancháramos todas las sierras Sí, serían más mucho grandes. más grandes. El puro cerro, puras montañas, puro todo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues es parte del asunto del aeropuerto y los vuelos, las líneas aéreas. Entonces, hoy Iztapa pues, está ligado con muchas ciudades importantes de México, las principales. Ujú. Entonces, pues, hay mucho turismo. Pero aquí también pasa una cosa curiosa en Iztapa, que en Iztapa sí es, la participación por carretera es bastante importante. En cambio, lugares como Cancún, ¿no? Pues la mayoría se mueve en avión. Claro. Y acá a Iztapa sí es importante el aeropuerto, pero también mucha gente llega con su carro. Muy importante la carretera. Así llega con su carro. Y ahora sí ya está ligada hacia el centro, pero tardó años. Y cada vez que había otro cambio de secretario de turismo, de presidente, a solicitar y presionar que la carretera. Hasta que alguien ya hasta que se le prendió el finalmente se foco. terminó. Fue avanzando, y ya finalmente se terminó hace poco, ¿no? Oye, No hace eso mucho. sonó como a la carretera de Querétaro también. A ver cuándo la Al termina. tren de carretera. Entonces, pues este es parte del asunto de Iztapa. Allá también ha habido personajes, no suena tanto, ni tan famoso como el caso de Los Cabos, ¿no? Y artistas, personajes, etcétera. Y también el caso de Cancún, obviamente. Pero también tiene lo suyo. Hay gente Pancho. hay gente famosa que le gusta Zihuatanejo y Iztala, tanto europeos, americanos como Sí, porque tiene su internacional. propio encanto, como Sí. dices tú. Creo que han sido o fueron muy visionarios en proyectar 5 diferentes proyectos, Sí. ¿no? En entender que no eran lo mismo. Otra anécdota que pasó ahí, hay varias lagunas, ¿no? Y en una de esas tantas lagunas, al principio se tuvo que hacer ahí una lavandería central por facilidad para que los hoteles mandaran todas sus sábanas, toallas ahí, pero es diferente ya como industrial para servicio a todos los hoteles. Esa fue una buena idea. Okay. Y se hizo en una parte, pues que no fuera de las caras, que no fuera playa, que fuera, y se hizo dentro del fideicomiso, se hizo la lavandería central, y ahí mandaban muchos hoteles sus blancos. Entonces, en esa laguna, hay mucho cocodrilo. Por cierto, que hay varias anécdotas de cocodrilos ahí más que en Cancún. Aquí hay mucho más cocodrilo. Es una zona de cocodrilo. Siempre ha sido y sigue siendo. Entonces, la anécdota de la lavandería es que los empleados ya sabían por dónde y cómo y estaban siempre a las vivas, ¿no? Ajá. Porque además estaban en la laguna, pues, y ahí había muchos. Y entonces estaba alejadito. Y entonces, no sé si algunos ya que te han dado hayan sabido de esa anécdota, pero se filmó una película mexicana de la revista esta que era de Seco y Chanoc y Seco Baloyan. ¿No? Entonces, hicieron una película mexicana, no me acuerdo si con Andrés García, con un artista famoso de esos mexicanos, ¿no? De esos galanes, de esa época. Hicieron la película y fueron a filmar varias veces a la laguna, una escena en donde salían los cocodrilos y todo. Entonces, ahí estaban todos los empleados también de babosos y todo, ¿no? Viéndola cuando filmaban. Entonces dicen que para hacer hicieron muchas tomas de ese pedazo de la lucha de Chanoc contra el cocodrilo. Era de mentes. No, sí, pero en una de esas le salió uno de veras. Seguro. Por un lado salió de veras y entonces hubo ahí varios intentos y todo el mundo corriendo, ¿no? Imagínense, pues ¿Y todo quedó grabado? Sí, cómo no, porque todos lo tienen histórico, eran tomas. Y finalmente tuvieron pues, somos hábiles para resolver cosas, ¿no? Y la toma
fue de un cocodrilito que estaba muerto por ahí de cierto tamaño. No manches. Y entonces dije, pues vamos a grabarlo con eso y hacemos el efecto de que se vea grande, ¿no? Ajá. Y ok, y hicieron así. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues no se va a ver vivo, ¿cómo le vamos a hacer? No, pues ya sé, como, y ahí se las ingeniaron. Y cuando hicieron la escena, pues vamos a amarrar las patas con hilos, como un titir. Y las fauces. Y entonces, eso da risa. Pero así filmaron cuando toda la escena y los ruidos y todo. Y el olor guácala debió de oler horrible. Bueno, eso ya los artistas, ¿no? Y, pues no sé, estaba yo creo recién muerto, que al caso que lo usaron, y esa escena fue lo que salió en la película, y nadie se imagina que era un cocodrilito muerto que le estaba calando con un hilo las hojas. No. Esta fue otra escena de ahí de los cocodrilos, pero también hay mucho cocodrilo, y también hay muchas historias reales de calambres, que te acalambran pues, ¿no? Y hasta la fecha, si quiere cualquier turista ir darse la vuelta más lejos, pues, o sea, bajo su propio riesgo. Sí. Ahora ahí hay cuidados y hay todo. Y ahora hay más cuidados, pero con los mismos hombres, no con sí, advertencias también de que no molesten a los cocodrilos, que no sé qué les pasa. O bajo su riesgo, pero en fin, son muchas anécdotas que han surgido, ¿no? Otro de los aspectos que se tienen que visualizar es ¿cuándo convencer o cómo convencer a las marcas de cadenas hoteleras? Hoy ya es más fácil porque antes era fundamental tener una marca de operación hotelera por varias razones. Pero la más importante de ellas es que ellos tenían el equipo y las telecomunicaciones necesarias y los mercados necesarios para comercializar. Entonces, dentro del contrato, los propietarios de los hoteles firmaban el contrato y una parte muy importante era la de comercialización. Y ellos cobran un porcentaje, aparte de su porcentaje por operador, por comercial, que es reservaciones, lo que llaman ellos reservaciones. Entonces, su sistema de reservaciones era importantísimo en el sentido de qué potencia tienes tecnológica para poder tener un sistema de comercialización en aquel tiempo, que te venden en cualquier parte de los mercados importantes de Europa, de Norteamérica y del mundo, y que vengan aquí a través de mi marca. Ese era un punto importante. Hoy ya no es tan importante, porque hoy ya existen todos los medios, todas las cosas, para poder acceder como quieras, hasta tú solita en tu teléfono, en tu computadora. Entonces fue un cambio fuertísimo para las operadoras, pero sigue siendo importante porque la experiencia de cómo operar, administrar, dar servicio, los estándares, el equipamiento, la calidad final, muchas cosas son ellos los profesionales. Es como el viejo dicho de siempre, bueno, ¿quién va a manejar este avión? Pues el piloto, no puede ser otro. Habrá unos buenos, mejores, otros, pero el piloto y además capacitado. Entonces es lo mismo, el que tiene que operar un hotel es un experto en hotelería. Entonces así es, ¿no? Es otro aspecto, pero ¿cómo convencerlos? En aquel tiempo era un poco más difícil y además ellos tenían gran ventaja en eso. Era una fortaleza de ellos, pero ya no es. Sí, la siguen teniendo y siguen teniendo equipos muy, muy poderosos, siguen teniendo medios de comercialización muy convincentes y muy probados. Sí. Entonces es bueno firmar esas firmas, es bueno firmar contratos con estas marcas para asegurar en la medida del éxito. De hecho, hay medidas que se toman mensualmente, por temporadas, por años, etcétera, en todas las firmas de contratos en donde cuál fue el efecto del total de ocupación del hotel y de ese hotel cuáles fueron los mercados y cuáles fueron los medios que... Entonces ahí determinas perfectamente en qué porcentaje participa la venta de comercialización mediante la comercialización de la operadora, de la marca. Entonces ahí ves que dice, no, pues la marca a mí me trae aquí el 10%, tú ya sabes de qué significa, entonces negocias cuánto vas a cobrar por traer ese mercado.
No, que aquí es la marca del 30. Bueno, pues entonces sí, entonces, no, aquí realmente no es importante, entonces no, mejor no te pago ese fee, yo me arreglo Yo con me hago otro. bolas. Sí, todo a lo tuyo. Entonces, son aspectos ya más dentro de Más todo técnicos. esto. Y en los destinos turísticos como estos de veraneo, de playa, sol, producto playa, sol, se vuelven básicos. Conocer exactamente el mar, el mercado, las temporadas, los paseos, todo a detalle, y poder negociar estas cosas con los contratos de operadoras y tener las marcas de operadoras que a su vez significan proyectos arquitectónicos y construcciones con los estándares y las características de servicio y equipamiento para dar ese producto. Entonces, no es nada fácil. Para eso tienes que hacer una inversión grandísima con eso. Y si no ponen las cosas que ellos necesitan, pues no vas a poder meter esa marca, ¿no? Es como un Club Med. Sí, no, todos tienen sus condiciones. Sí, no puede operarlo ninguna, por muy bueno que Sheraton que seas, o muy bueno que seas Velero, las nuevas marcas, un Club Med es único. ¿Por qué? Porque su producto y su manera de comercial es totalmente atípica y además es un exitazo, ¿no? Y para cierto tipo de personas. Sí, ahí el cuarto de Club Med no tiene nada que hacer con el cuarto de un hotel 5 estrellas o un turismo en ciudad de negocios, no, pues nada, allá en el Club Med es una camita y un cuartito, con todos los servicios bien, pero está lo es afuera. Y ahí tienes todo, ¿no? Que ningún hotel te puede dar. Pues ya hablarás en otro capítulo del Club Med y del concepto. Falta también en un capítulo del Club Med todo el concepto, que también fue una firma especial que se hizo con Fonatur para que pidieran los primeros Club Med aquí en México. Para traer turismo precisamente a todos estos centros turísticos, pero con buenos servicios, buena calidad y turismo extranjero para traer moneda dura y que pues le conviniera a México como una situación de empleos y ya todo lo que ya sabemos, ¿no? Lo que hemos platicado. Es este asunto, ¿no? Y bueno, ¿y qué quieres concluir de Bueno, de nada más era dar otros aspectos para que pues ustedes se enteren y de alguna manera que cada cielo es distinto y tuvo una vida distinta y tiene una vida distinta, son personas distintas. Son como dicen ahí, bueno, los hijos se parecen físicamente, pero son todos distintos. Entonces aquí los hijos de Fonatur se parecen, pero son totalmente distintos. Sí. Exactamente. Son monstruos distintos. Sí, y cada uno tiene sus ventajas, desventajas y anécdotas y posibilidades y todo esto, ¿no? Estuvo muy interesante, muy interesante. Así es. Bien, pues esperemos que también usted le haya gustado el capítulo, haya aprendido algo. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Tertulias Gastronómicas en podcast y también siguiendo la incógnita con el Arquivian. Recuerden, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram y este material adicional siempre colocamos en la página. También página web, síganos en Patreon y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós.